Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy toca hablar sobre las manipulaciones que nos estamos comiendo en el mercado cripto a lo largo de estos últimos 2 meses, porque parece ser que las noticias positivas no importan para nada y por otro lado las negativas de repente hacen que el mercado pierda prácticamente todas las subidas que vamos teniendo. Y mi pregunta es la de siempre: ¿realmente estamos en una mala situación con el mercado cripto o simplemente nos estamos comiendo una de las mayores manipulaciones del mercado? Yo creo en la segunda opción, y esto es algo muy parecido a lo que ocurrió cuando Bitcoin estuvo en 15.000, 20.000 dólares, etcétera, etcétera. Tuvimos exactamente la misma situación. Todo en aquel momento eran noticias negativas, pesimismo en el mercado y nadie levantaba cabeza, nadie quería comprar Bitcoin, ni mucho menos las altcoins. El resto es historia. Ahora es muy bonito verlo desde fuera y decir, no, es que mira qué fácil, Bitcoin ha llegado en 100.000. En aquel momento el pensamiento era, si compro Bitcoin en 15, 20 o 25.000, se me puede ir a 2.000, 3.000 dólares, para que veáis realmente que no es tan bonito como parece. Así que dicho esto, dentro vídeo. Bueno, Vlad, ¿pero a qué te refieres exactamente con el tema de las noticias? ¿Qué es eso de que han habido muy buenas noticias positivas en cripto a lo largo de las últimas semanas? Bueno, en primer lugar, creo que sois conscientes de todo lo que ha ocurrido con Trump. Ha ganado las elecciones, tenemos nuevo presidente en Estados Unidos y, por ejemplo, a las empresas blockchain de Estados Unidos, en teoría, no les van a cobrar impuestos. No solamente eso, sino que Estados Unidos pretende tener su reserva estratégica también de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos. No solamente eso, sino que los bancos piden luz verde para ofrecer servicios con Bitcoin. Como bien sabréis, había una norma, una ley en Estados Unidos en los cuales los bancos no se les permitía disponer de, Bitcoin y criptomonedas para sus clientes. Esa ley ya se acaba de cambiar. ¿Qué más? Hemos tenido, cómo no, también a nuestro amigo Eric Trump, hijo de Donald Trump, que ha estado poniendo a lo largo de estas últimas 2 semanillas varios tweets. El primero de ellos y el más importante fue, que se dijo que era un muy buen momento para entrar en Ethereum y que se lo íbamos a agradecer más tarde. Pero es que no solamente eso, sino que después también ha subido un tweet en el cual ha dicho que parece un gran momento para entrar en Bitcoin. Pero es que además la empresa que tiene Trump, que es World Liberty Financial, ha estado comprando a lo largo de estas últimas semanas bastantes criptomonedas. Han comprado mucho Ethereum, bastante Bitcoin y también algunas altcoins, como podrían ser Tron, Ethena, Aave y Chainlink. Además, han estado aumentando muchas posiciones en Ethereum, sobre todo en las últimas correcciones del mercado. Sobre todo, y lo más importante, en la que tuvimos el otro día. Pero es que además, entonces, vale, perfecto, tenemos ahí un buen cóctel en el cual se supone que el mercado está teniendo muy buenas noticias, pero de repente me voy al precio de Bitcoin y digo, oye, pero sigue dentro del rango. Y no solamente eso, sino que a lo largo de estas últimas 2 semanas nos hemos comido 2 caídas muy grandes. Nos comimos esta del 13 de enero y la siguiente más o menos del 3 de febrero, que si lo vemos ahora tampoco han sido caídas para tanto, porque Bitcoin realmente sigue en su mismo rango, pero aquí las altcoins se han visto, hombre, yo creo, bastante afectadas. Con lo cual, si seguimos viendo la gráfica de Bitcoin, la primera caída se dio por esto de aquí, DeepSeek, que fue la inteligencia artificial que salió en China, que se habían inventado, que costó unos 5 millones de dólares hacerse. Esa noticia ocasionó que el mercado de las criptomonedas tuviese una caída muy grande. En Bitcoin, desde 102.000, 103.000 dólares hasta prácticamente la zona de los 90.000. No sé si fue esta noticia en concreto justo con esa caída, pero me parece que sí, si no recuerdo mal. Entonces yo me paré a pensar y dije, pero ¿cómo esto no es posible que el mercado de repente esté reaccionando de tal forma a noticias que no tienen absolutamente nada que ver con las criptomonedas? Pero por si fuese poco, durante los últimos días hemos tenido una de las liquidaciones más grandes en el mercado cripto, que se estima que no ha sido de 2.000 millones, sino que ha sido más o menos de unos 8.000 o 10.000 millones de dólares. Esta liquidación fue ocasionada por el tema de los aranceles. Trump, ya sabéis, que está metiendo bastante caña tanto a México como a Canadá como a China, con, pues simplemente que lleguen algún tipo de regulación, y como no están llegando a ninguna conclusión, está metiendo aranceles a estos países, cosa que finalmente se ha acabado arreglando. Y de hecho, si nosotros nos vamos a fijar rápidamente en el SP500 y Nasdaq, también han reaccionado a estas noticias, pero como bien veréis, el SP500 y el Nasdaq se encuentran prácticamente de nuevo en
máximos históricos. Tuvimos los aranceles, como bien veis, el SP500 cayó con muchísima fuerza y posteriormente volvió a recuperar la caída. Bien, pues esto también ha ocurrido en el mercado cripto, pero por si fuese poco, esta caída que se ha ocasionado por los aranceles en Estados Unidos ha ocasionado uno de los mayores desplomes, no en Bitcoin, sino en cantidad de liquidaciones, sobre todo por parte de las altcoins, donde muchas de estas criptomonedas como Ethereum ha caído desde los máximos del 31 de enero, prácticamente se ha desplomado un 40%. Y yo me paro a pensar, ¿pero cómo es posible que hayamos tenido este tipo de movimientos si no ha pasado nada en el mercado cripto? Si bueno, sí han habido ciertas noticias así a nivel un poco global, pero que realmente yo creo que estamos, ¿cómo decirlo?, sobre reaccionando a noticias que realmente no son tan relevantes. O aquí lo único que creo que está pasando es que el dinero está pasando de las manos débiles a las manos fuertes, y sobre todo en el sector de las criptos, que como bien sabréis, hombre, llevamos unas semanillas, llevamos realmente un mes desde enero que realmente no hemos tenido buenos movimientos en el mercado, con una situación más o menos de rango, pero no solamente eso, sino un poco situación de desesperación, con lo cual aquí se está aprovechando mucha gente, muchas personas están entrando en pánico, están deshaciendo sus posiciones, se están cansando mucho del mercado. Es completamente normal porque estamos realmente en una situación un poco complicada. Al final, bueno, pues te acabas cansando, mentalmente ya no es fácil de llevar, ves a Bitcoin en máximos históricos y ves que tus altcoins no hacen más que caer. Está claro que mentalmente no estamos en un muy buen momento, a nivel macro con la situación de las criptos, pero aquí a mí esto lo que me huele es que simplemente una situación de pura manipulación. Pura y dura manipulación. El mercado cripto es un mercado muy manipulable en el cual las emociones de las personas forman parte fundamental de una situación muy compleja. Esto es algo que no ocurre tanto en la bolsa americana, en las acciones, porque los movimientos no suelen ser tan grandes. Pero mucha gente dice, no, es que en el bear market todo fue mucho más sencillo, no era tan difícil holdear y demás. Era mucho más difícil holdear en aquel momento que ahora. Tened muy en cuenta que estamos teniendo muchísimas, de verdad, muchas y muy buenas noticias con las criptomonedas. Es cierto, no se está notando, o al menos no se está reflejando esas noticias, esos buenos fundamentales en la gráfica, pero todo, absolutamente todo pone al que le toca en su lugar, y yo sinceramente creo que las criptos van a seguir subiendo. Estamos pasando por un muy mal momento, pero creo que es simplemente temporal, y os lo digo porque llevo bastante tiempo en el mercado cripto, llevo bastante tiempo haciendo vídeos de Bitcoin y de las altcoins, y la situación se repite. Estáis viendo a Bitcoin actualmente en pantalla cuando se situaba en 25.000, 20.000 o 15.000 dólares. Para que entréis en perspectiva, cuando Bitcoin cayó, más o menos en agosto del año 2022, tuvimos una caída prácticamente de un 30% solamente en Bitcoin. No queráis ver realmente lo que cayeron las altcoins en aquel momento, pero sin irnos mucho más allá, tuvimos una caída en Bitcoin el 14 de agosto del 2022, que si nosotros nos vamos simplemente a la gráfica de Ethereum del 14 de agosto del 2022, vamos a verlo rápidamente, creo que fue por aquí. Fijaos que la caída en Ethereum fue prácticamente de un 45%, una caída muy similar a la que hemos estado viviendo a lo largo de estas últimas semanas. Si seguimos viendo la gráfica de Bitcoin, veréis más información detallada. Desde esos mismos máximos de agosto tuvimos una caída hasta los mínimos completos de prácticamente un 40% en Bitcoin. Pero es que ahí no acaba todo. ¿No veis que el mercado siempre hace lo mismo? Siempre tiene subidas, retrocesos, subidas y pullbacks. Tenemos una siguiente subida con Bitcoin hasta 25.000 y se vuelve a desplomar un 25%, pero es que luego vuelve a subir un 60%. Cuando ha subido un 60%, se vuelve a desplomar un 20%. Desde los 49.000 dólares caemos hasta los 38.000, es decir, un retroceso adicional de un 20 y pico por ciento. Pero es que sin irnos mucho más allá, ¿qué han hecho las altcoins a lo largo del año 2024? Si nosotros nos fijamos en Ethereum, sí ha tenido una subida muy fuerte, una reacción y vuelve a subir. Si nosotros nos fijamos en muchas altcoins, hemos tenido exactamente la misma situación. ¿Qué pensáis que ha ocurrido? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la gráfica de Link, ¿vale? O sea, por poneros un ejemplo muy sencillo, quitamos todos los dibujos y simplemente veis en un gráfico diario la situación en la que estuvimos con Chainlink. Fijaos vosotros.
Hablamos de un rango de 5 más o menos a 8 dólares. Ese rango se rompe y Chainlink sube finalmente hasta 23 dólares. Chainlink durante el año 2024 ha sufrido una de las mayores subidas durante los últimos 2-3 años, pero es que no solamente eso, sino que también ha sufrido una de las mayores caídas. Hablamos de un 62% de retroceso desde los máximos del año 2024. Pero desde esos mínimos que tuvimos sobre julio del 24, pudimos tener una siguiente subida que hicieron que Chainlink subiese prácticamente un casi 300%. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Porque para que veáis que el mercado está completamente manipulado y donde muchos desean salirse, no pueden más, están muy cansados, viene mucha otra gente nueva que simplemente está viendo oportunidades. Y sinceramente, y a lo largo de estas últimas semanas, que veáis que las altcoins se estén desplomando y demás, para mí son meras oportunidades que de aquí a un mes, 2 meses, veréis en este momento y os reiréis de las oportunidades que estáis dejando pasar. Así que mi única recomendación que te puedo dar a lo largo de estos próximos días es que te ciñas al plan. Ya no es momento de vender porque las altcoins han caído demasiado, al menos por la Ethereum, un poco su ecosistema y demás, por poneros simplemente alguno de los ejemplos más sencillos. Incluso yo tengo muchas monedas actualmente en pérdidas y otras que sí he vendido, pero no han llegado exactamente a los puntos que quería para vender. Simplemente hay que adaptarse un poco a las condiciones que tenemos ahora mismo y entender que muchos estamos exactamente en el mismo punto. Muchos podríamos hablar ahora mismo de Ethena, que yo personalmente tengo ahora mismo un promedio de compra más o menos alrededor de los 0,85 dólares, con lo cual si me fijo donde estamos ahora mismo, yo voy un 40% en pérdidas con Ethena. Lo digo simplemente para que no os volváis locos y que veáis que realmente muchos estamos exactamente en la misma situación. Mi recomendación ahora mismo es simplemente fijarse en un par de altcoins que tengan una buena gráfica, que tengan muy buena pinta, buscar los rebotes importantes en los que pueda reaccionar muy bien Bitcoin, centrarnos en esas 2-3 altcoins, obviamente reestructurar un poco el portfolio e ir quitándonos monedas que no sirven para mucho y tener realmente muy buenos proyectos con muy buenos fundamentales. Yo personalmente en las próximas caídas del mercado voy a comprar bastante Hype y me gustaría también añadir, ya que últimamente ya no la tengo muy vista, Ondo de nuevo en mi portfolio, que como bien veréis ha caído más o menos justo si nos fijamos sobre 0,89, 1 dólar prácticamente. Para mí es muy buen punto de recompra en Ondo, con lo cual pues bueno, simplemente fijarme en 2-3 altcoins que tengan muy buen potencial de aquí a medio plazo para los próximos meses, no complicar mucho más el asunto y simplemente, bueno, pues valorar la situación en la que estamos ahora mismo, no volvernos completamente locos y simplemente que entendáis que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Así que chicos, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y nos vemos a la próxima.